Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder reunirnos para poder estudiar tu palabra, y pedimos siempre tu guía, no solo en el entendimiento, sino también en la aplicación de esas verdades a nuestra vida diaria, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, tomen asiento, por favor. En su Biblia, Lucas capítulo 12, por favor. Versículo 13, Lucas capítulo 12, versículo 13, por favor. En la vida del creyente puede llegar un momento en el que llega a desperdiciar su vida sin darse cuenta. Y es trágica la situación porque en ese momento el creyente se ha engañado a sí mismo y llega al punto de pensar que todo va bien cuando realmente no es así. Lucas capítulo 12, versículo 13, nos va a relatar una parábola, pero antes de relatarnos la parábola que vamos a estudiar hoy, Jesús tiene un contacto con una persona que se acerca a hacerle una pregunta. Observe cuán fácil llega a ser que usted y yo nos engañemos. Versículo 13. Le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. No sabemos en detalle cuál era el problema en torno a la repartición de la herencia. El contexto parece indicarnos que el problema era la avaricia, pero no tenemos más detalles que esos. Siempre las herencias, cuando los padres no han actuado con la sabiduría adecuada, llega a producir efectos a veces dañinos en la vida de los hijos, cuando los hijos empiezan a decidir cómo repartir la herencia y quién merece tal cosa o quién merece otra. Los rabinos en ese tiempo y en el tiempo del Antiguo Testamento usaban el libro de Números 27 y Deuteronomio 21 para utilizar los argumentos suficientes y necesarios para llegar a aconsejar a personas que estaban en problemas y en dificultades, para saber cómo debería repartirse la herencia. En este escenario, la Biblia nos va a mostrar cuán fácil es que nosotros nos engañemos. Usted puede observar en el verso 15 las palabras o los verbos mirad y guardaos. Y es importante esos dos verbos porque nos muestra como la facilidad para engañarnos a nosotros mismos. Observe, mirar, enfatiza que constantemente debemos observar si de manera solapada nos estamos dejando controlar por el dinero. La palabra guardar encierra la idea de dominarnos, porque fácilmente podemos convencernos que estamos bien. Entonces, en este tema de los recursos y la administración del dinero, debemos llegar a darnos cuenta que es fácil que usted y yo nos engañemos a nosotros mismos. Por ese motivo, Jesucristo dice: mirad, constantemente usted y yo debemos estar evaluando cómo estamos utilizando el dinero, y si este dinero y los recursos que poseemos, sean pocos o sean muchos, se han convertido en una prioridad, han llegado a un nivel de importancia que no deberían tener. Este tema, de manera solapada, llega a meterse en la vida del creyente y llega a tener una prioridad que no debería tener. Sí es importante, pero no es prioritario, no es lo más prioritario en la vida. El término, como usted pudo ver, el término guardaos, encierra la idea de custodiar y dominar nuestro corazón, todo nuestro ser, porque a veces el tema del dinero llega a engañarnos a nosotros mismos, llevándonos a conclusiones de que todo está bien,
pensamientos lógicos y racionales de que esa área en nuestra vida está bien, cuando en verdad ha tomado el control de nuestra vida y se ha convertido en una prioridad. ¿Qué de malo tiene querer progresar? Nada de malo. ¿Dónde está lo incorrecto al querer cumplir metas que uno puede establecerse en la parte económica? No tiene nada de malo. El problema es que muchas veces en esas ideas de progresar y de tener metas económicas, nosotros podemos llegar de manera engañosa, engañándonos aún nosotros mismos. De manera engañosa podemos llegar a encubrir ciertas cosas, ciertos conceptos, cierta filosofía de vida que puede ser contraria a la palabra de Dios. No tiene nada de malo con trabajar esforzadamente. Pasamos muchas horas trabajando. Deberíamos utilizar ese tiempo para trabajar esforzadamente, dando ejemplo y testimonio de cómo un hijo de Dios debe trabajar. No tiene nada de malo tener metas económicas, ahorrar, invertir. La Biblia nos anima a hacerlo. Lo malo puede ser que dentro de esos pensamientos correctos uno está engañándose y ha convertido a la parte económica en la prioridad de su vida. Por ese motivo, el versículo 15 en su parte final nos va a recordar el propósito que nuestra vida debe tener. El texto dice: porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuántos creyentes han caído en el error de pensar que el propósito principal de su vida tiene que ver con la abundancia de los bienes que posee? ¿Cuántos han caído en el error de llegar a la conclusión de que la felicidad está en lo que se tiene? En este mundo, a lo largo de los siglos y a lo largo de todos los pensamientos que el mundo trata de impartir en su estilo de vida y en la publicidad y en todo eso, nos trata de decir cada día: la vida consiste en lo que tienes. De acuerdo a lo que tienes vas a ser tratado. De acuerdo a lo que tienes, tu vida va a ser valiosa. Si llegas a tener tal o cual cosa, vas a ser feliz. Si llegas a tener esta comodidad económica, entonces vas a disfrutar de la vida que realmente tiene significado. El mundo cada día nos vende esa idea. Y a veces el Hijo de Dios puede caer en eso. Y si esa filosofía de vida fuera cierta, las personas que tienen más dinero serían las personas que más disfrutan de la vida, que más felices son. Y usted sabe que no es así. La historia nos muestra que eso no es verdad, que la vida no consiste en los bienes que poseemos. La Biblia sí habla de que la parte económica sí tiene su importancia, y la Biblia dice que el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. La Biblia sí da importancia a los bienes materiales, pero cuando estos están controlando la vida, o eso se ha convertido en el motor, en la prioridad de nuestra vida, entonces hay un problema. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida gozosa, la vida abundante, nada tiene que ver con la abundancia de dinero que una persona posee. La vida consiste en mucho más que tener que comer y tener que vestir. Y debemos tener cuidado con que nuestro propósito de vida sea este. Nos hemos dejado engañar, y para nosotros la vida sí consiste en lo que tengo. La vida sí consiste en cuánta plata hay en el banco, o qué carro uso, o qué casa tengo. Debemos tener cuidado de no habernos contagiado con esa filosofía que Dios establece, que Cristo establece como algo incorrecto, algo contrario a sus propósitos.
La economía sí tiene su importancia, pero nada más que eso. La economía es algo temporal. Va a durar mientras estemos en esta vida. Cuando partamos de esta vida, no nos vamos a llevar toda la plata y todos los carros y todas las casas que lleguemos a tener. Es temporal, es importante, pero es temporal al fin. Ese no debe ser el propósito de nuestra vida. Y en ese escenario, cuando este hombre se acerca a preguntarle cómo va a repartirse la herencia, Jesucristo va a contar una parábola ilustrando a través de esa parábola un problema de avaricia que puede llegar a tener la persona rica, pero también la persona pobre. El versículo 16 empieza diciéndonos, también le refirió una parábola, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Un hombre rico. Esta parábola nos relata la historia de un empresario agropecuario que le había ido muy bien, pero en ese año en particular la producción había sido muy grande, y esa producción le va a meter a este hombre rico en ansiedad. El versículo 17 dice: y él pensaba dentro de sí: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Uno de los estudiosos de la Biblia del siglo anterior, el hermano pastor Matthew Henry, afirma que en esa frase ¿qué haré? Expresa un nivel de ansiedad que no se puede observar ni siquiera en una persona que no tiene que comer. Así es que el énfasis en la frase ¿qué haré? Muestra un nivel de ansiedad. A veces la persona piensa que si tuviera los recursos necesarios para vivir y tuviera más recursos, eso eliminaría la ansiedad, el afán de mi vida. Hermano, usted debe saber que el rico también se afana, que el que tiene mucho también siente ansiedad. Y este es el caso de este hombre. ¿Qué haré? ¿Qué haré con tanto dinero? Observe la decisión que toma este rico. Versículo 18. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y guardaré todos mis frutos y mis bienes. La decisión que este rico tomó es acumular, es llegar a ahorrar el dinero que poseía para guardarlo para el futuro. Uno pensará: pero pastor, ¿qué de malo tiene esa filosofía? ¿Qué de malo tiene el concepto de que nosotros en esos momentos donde sobra un poco podamos guardarlo para cuando vengan las vacas flacas en el futuro? ¿Sabe? De todas las parábolas que contó Jesucristo, en esta parábola es la que más aparece. No tiene competencia esta parábola con las otras en el uso de los pronombres posesivos. Yo, mis graneros, mis frutos, mi dinero, mi riqueza. Y ahí está el problema de esta filosofía. Cuando ingresos adicionales únicamente sirven para acumular y para pensar solo en mí, hay un problema de egoísmo, hay un problema de orgullo, hay un problema de concentrar todo lo que se tiene en una sola persona. No vemos que este hombre pensó en los que tenían menos.
No vemos que esos recursos adicionales sirvieron para compartir con aquellos que tenían poco. No vemos eso, vemos una actitud egoísta, orgullosa, de tratar de acumular para él. Y esa filosofía siempre estará en desacuerdo con la palabra de Dios. Lo temporal siempre fue importante. Lo económico, lo temporal, siempre fue lo prioritario. No vemos nunca a este hombre pensar en lo espiritual. Nunca vemos la decisión de este hombre de tomar esos recursos y empezar a invertir en lo espiritual, en lo que trasciende esta vida. Vemos siempre enfocado en lo material, en lo temporal, en lo que tiene que ver con él y no con otros. Por supuesto, la confianza estaba en todo esto, y el versículo 19 lo dice: y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Observa, la vida de este hombre sí consistía en los bienes que poseía. Los guardó porque pensó que al guardarlos iba a tener, y esos bienes que estaban guardados, ahorrados, le iban a servir para vivir muchos años de manera reposada, para poder comer y beber y regocijarse. Él sí pensaba en esa filosofía de vida. La vida consiste en lo que puedas acumular. Jesucristo va a llamar a esta filosofía y a esta decisión de este hombre rico, la va a llamar necedad. El versículo 20 dice: pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Alguien dijo: hay gente tan pobre, pero tan pobre, que lo único que tiene es plata. Siempre la prioridad fue lo temporal, lo que sí iba a dar un poco de libertad y de privilegios, pero finalmente el tema económico es temporal. Cuando usted y yo partamos de esta tierra, iba a quedar todo. No importa cuánto hayamos acumulado, ahí iba a quedar todo. Y sí es importante la parte económica, pero tenga cuidado de haberse engañado al punto que llega a ser una prioridad, siendo más importante eso y desenfocándose de la parte espiritual, que sí llega a ser algo que trasciende la vida. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Dios nos anima a ser ricos con Él, a invertir aún el dinero en cosas que trascienden esta vida, en cosas que no van a durar solo hasta que me muera. Debemos aprender a ser ricos para Dios y no concentrarnos tanto, no enfocarnos tanto en priorizar lo económico. Quizás usted se pregunta: pastor, el ejemplo que tenemos aquí en la parábola habla de la gente rica, y quizás hay algunos ricos acá, pero la mayoría no estamos en esa posición. Y Jesucristo, sabiendo que la mayoría no es rica económicamente hablando, toma la parábola y va a aplicar esas verdades a la gente que no es rica económicamente, a los pobres. Y empieza en el versículo 22 hablando de un problema un poco diferente, un problema llamado preocupación. Y al hablar de las necesidades básicas, el versículo 22 dice: dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo
que el vestido. Observo la frase, por tanto, está concluyendo con todo lo que les ha dicho, está llevando a la práctica estas verdades para esta gente, para estas personas que no eran ricas. Y les dice: la vida es más importante que el cuerpo. La vida y el cuerpo son más importantes que la comida y el vestido. Y hermanos, si lo más importante, la vida y el cuerpo, ya nos lo ha dado Dios, ¿por qué Él no va a tener cuidado de nosotros, de las cosas que son menos importantes, como la comida y el vestido? Y sabiendo que esta gente estaba luchando con el afán y la preocupación en la parte económica, va a mostrarles una evidencia contundente. Y en el versículo 24 observe lo que les dice: considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá por afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aun con lo menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios cómo crecen, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy es en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Observa en la pantalla el concepto de afán. Observa lo destructivo que puede ser el afán. Hermano, el afán te destruye, te destroza. Cuando nosotros no hemos considerado lo suficiente en cómo nuestro Padre Celestial tiene cuidado de toda la creación y aún de las cosas pequeñitas como un cuervo. Recuerda, observe el ejemplo, observa por qué toma como ejemplo esa ave. Según Levítico 11, el cuervo es un animal impuro, un animal considerado como algo no importante. Y aún esa pequeña criatura sin importancia, Dios tiene cuidado de su creación. Observa la creación. El cuervo no tiene, como nosotros sí, despensa y granero para guardar. El cuervo no tiene dónde almacenar su comida. No es que si un día apareció más comidita por ahí, el cuervo puede coger todo eso y guardarlo en una despensa, guardarlo en un granero para cuando lleguen las vacas flacas. El cuervo no tiene esa posibilidad. Pero aún así, todos los días come, porque el Padre Celestial tiene cuidado de su creación. Hermano, mira la creación. Nos habla, y nos habla fuerte. Es una evidencia concluyente de parte de Dios, que si Dios está cuidando aún a los cuervos, como a nosotros, hechos a imagen y semejanza de Él, como a nosotros, hijos de Dios, no nos va a dar lo que necesitamos para vivir. Es incongruente en la vida del creyente el afán y la preocupación, porque cuando tienes problemas de plata, no es un problema de plata. Cuando te falta el dinero, cuando no tienes para pagar una cuenta, cuando no tienes ni para el bus para mañana, cuando no tienes el dinero suficiente para comer, tú no tienes un problema económico. Tienes un problema espiritual. ¿Observaste el 28? Hombres de poca fe. Cuando hay preocupación en tu vida por el dinero, cuando hay afán en tu vida, cuando hay ansiedad descontrolada, como dice el texto, no es un problema económico, es un problema espiritual, es un problema de confianza, es un problema de que tú y yo
Hemos dejado de confiar en aquel que dice que Él alimenta aún a los cuervos. Es un problema de prioridad en la vida. Porque cuando Dios está primero, Dios ha prometido que Él va a añadir todo lo que necesitamos. Y por eso el texto bíblico hace un llamado para tener un enfoque diferente en la vida, en este tema. Y por eso el 29 dice: vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. No os preocupéis. Está en imperativo. No es la gran sugerencia de Dios, es una orden de Dios. Dios nos ordena a que nosotros no nos preocupemos. Quizás tú nunca has experimentado eso. Quizás tú nunca, o por muy poco tiempo, has experimentado cómo un creyente puede vivir sin preocuparse de la parte económica. A veces pensamos que es un tema de tener otro trabajo, o tener un sueldo mayor, o vivir en otro país donde las decisiones económicas que se tomen sean mejores. Hermano, si hay preocupación en tu vida, no es un problema de plata, es un problema espiritual. Es un problema en el que has dejado de confiar en Dios. Hombres de poca fe, dice el texto. Hemos dejado de creerle a Dios. Eso es fe. Hemos dejado de creer a Dios. Hemos dejado de vivir con la idea de que Él sí va a proveer, porque Él lo ha prometido. Hemos dejado de ponerle a Él en primer lugar. Vas a buscar primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. El problema es confianza. El problema es prioridad. Dios debe ser la prioridad. En la siguiente diapositiva, este es el cuadro típico, Maslow. Si tú lees un poco, ese nombre no va a ser extraño. Este hombre estableció el triángulo de prioridades en la vida. Se usa mucho, en la universidad te dan mucho esto. Como primera prioridad está la respiración, la alimentación, el descanso, el sexo, la homeostasis. Eso es lo más importante. Esa es la necesidad básica. El mundo te vende esto. ¿Escuchaste lo que dice Dios? El alimento no es lo más importante. Dios es el más importante. Y cuando tú y yo le ponemos a Él como prioridad, Él se encarga de añadir todo lo que necesitamos para vivir. Hermano, convéncete, no es un problema de plata, es un problema espiritual, donde hemos dejado de confiar en Dios, donde hemos dejado de ponerle a Él como prioridad, y nos hemos engañado a nosotros mismos con pensamientos lógicos y racionales, pensando que lo económico es importante, es lo más importante. Un enfoque diferente de vida, un enfoque donde no vives, donde tú y yo no vivimos en ansiosa ansiedad, en constante ansiedad, sino vivimos en confianza de nuestro Señor. Porque si Él tiene cuidado de los cuervos, ¿cuánto más de nosotros? ¿Dónde está tu confianza? Tu confianza está en tu trabajo. Tu confianza está en tu habilidad para administrar lo que tienes.
¿Tu confianza está en las decisiones que tome nuestro presidente? Si tu confianza está ahí, en tu trabajo, en ti mismo, en la economía del país, yo te aseguro que tú estás viviendo preocupado, ansioso. Porque Dios promete que cuando somos hombres y mujeres de fe, confiando en que nuestra economía no depende del país y no depende de las decisiones de Carondelet y no depende de la discusión si estamos o no estamos en crisis. Cuando mi confianza está en Dios y cuando yo he hecho a un lado y he puesto en un lugar importante pero no prioritario las cosas materiales y le he puesto a mi Señor como la prioridad de mi vida, entonces puedo experimentar lo que significa vivir sin preocuparse. Jesucristo siempre va a querer que nosotros llevemos los conceptos que Él comparte a la práctica. Y nos va a dar, empezando en el versículo 32, que lo vamos a leer en un ratito, nos va a enseñar la manera práctica, 3 pasos prácticos en los que tú y yo podemos tener un enfoque diferente, un enfoque bíblico, un enfoque de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Pero antes de entrar en ese tema, ¿observaste la frase allí en el versículo 30 donde dice: porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo? ¿Sabes? Para el incrédulo es normal preocuparse. Y cuando tú y yo llegamos a vivir preocupados por las cosas económicas, hemos caído a una posición vergonzosa. Estamos viviendo en esta área como un incrédulo. Debería darnos vergüenza de que nosotros enfrentemos este tema con preocupación como todo el mundo lo hace. Deberíamos avergonzarnos al preocuparnos, porque esa es la manera en que nosotros exteriorizamos la desconfianza en nuestro Dios y exteriorizamos a través de la preocupación que Él no es la prioridad. Porque para un hijo de Dios, la prioridad es Dios y toda su confianza, aún en la parte económica, está en Él. Uno puede vivir sin preocuparse porque sabe que Él tiene cuidado. Cuidado con que tú y yo nos parezcamos al incrédulo. Para Él es normal preocuparse. Para Él es normal afanarse. Para Él es normal estar ansioso. Para nosotros que tenemos a nuestro Padre Celestial, no debe ser normal. Un enfoque diferente en la vida. El versículo 32 empieza diciéndonos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, y haceos bolsas que no envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni brilla destruye. ¿Sabes para qué ingresa más plata en tu economía? Cuando tú confías en el Señor y cuando Dios es tu prioridad, vas a tener más que lo que necesitas. Y la idea no es tener más para comprar más cosas. La idea es tener más para compartir con aquellos que no tienen mucho. Eso dice 1 Corintios, que Dios bendecirá nuestra vida mucho más cuando hay confianza en Él. No para acumular, y no tiene nada de malo honrar,
Pero a veces nos enfocamos solo en nosotros, en nuestro presente y en nuestro futuro. Y nos olvidamos que Dios prospera nuestra vida para compartir con otros, con aquellos que han quedado sin trabajo, con aquellos que su economía no vale también. Y eso es un paso práctico en contra de la avaricia, porque el avaro guarda para mí. Y cuando tomo el paso práctico de compartir, estoy golpeando directamente a la avaricia, porque me estoy obligando a hacer algo que muchas veces nuestra avaricia no nos deja. El verso 33 dice, el paso 2, dad limosna, haceos bolsas que no os envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. ¿Sabes? La economía aquí en la tierra puede desaparecer en un instante. Puede desaparecer en un instante. Lo que tú inviertes en el cielo, tu cuenta bancaria celestial, de ahí nunca te van a quitar. Siempre va a dar más. Es una inversión que trasciende esta vida. Es una inversión que es eterna. Así es que cuando tú das limosna, cuando tú eres fiel al Señor en tus diezmos y ofrendas, cuando tú le honras al Señor y la primera decisión que tomas es honrarle a Él, retornarle a Él lo que le pertenece a Él a través de los diezmos y ofrendas, tú estás usando ese dinero, Dios está usando ese dinero en esta iglesia, a través de esta iglesia y de nuestros misioneros para invertir en cosas que no van a terminar cuando tú te mueras. Aquel creyente en el que su vida es edificada, aquel incrédulo que llega a conocer de Cristo, nada de eso será quitado. Estará ahí en el cielo por la eternidad. Y tú puedes ser parte de esta inversión. Así es que cuando hablamos de diezmos y ofrendas, no es porque la economía de la iglesia está mal, no es porque necesitan plata, no es porque me están pidiendo dinero. Los diezmos y ofrendas deberían ser nuestro privilegio de dar y de poder invertir, no en lo temporal, en lo eterno. Así es que si llego a entender que los diezmos y ofrendas es una inversión en la que nunca pierdo, no me voy a sentir mal al dar. Voy a verlo como mi privilegio de poder utilizar algo temporal como el dinero en acciones que llegan a ser eternas, que trascienden esta vida. Hay un tercer paso en el versículo 34. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La palabra corazón está puesta ahí para describir todo el ser. No solo la parte sentimental, está para describir tu voluntad, tus deseos, tus anhelos, todo el ser está englobado en esa palabra corazón. Hermano, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra pasión? ¿Qué es lo que nos apasiona? ¿Qué es la prioridad en nuestra vida? ¿En qué cosa, en qué actividad invertimos lo mejor de nuestro tiempo? ¿Dónde está nuestra pasión? Y sabes, mientras
no sea nuestro tesoro, no sea nuestra prioridad, no sea nuestra pasión. No importa cuán grandes logros estás consiguiendo en esta vida, estás desperdiciando tu vida sin darte cuenta. Si Él, en la práctica, no es el número uno en tu vida, estás desperdiciando la vida. Por más títulos que tengas colgados en la pared, por más cosas que puedas comprar, aún cumpliendo metas económicas, si Él no es el tesoro, pierdes, porque todo lo demás es temporal. No te vas a poder, tú y yo no nos vamos a poder llevar lo demás. Sí necesitamos eso para vivir, pero nunca debe ser la prioridad. Mas buscar primeramente el reino de Dios. Él debe estar en primer lugar. Nuestra confianza debe estar en Él, no en nuestra economía, no en nuestro trabajo, no en nuestras habilidades. Él debe ocupar el primer lugar. Y cuando Él ocupe el primer lugar, Él se encarga de tu economía. Él hace que puedas vivir y experimentar una vida tranquila, gozosa, sin preocupación, sin ansiedad. Es Cristo el que ocupa el primer lugar en tu vida. ¿O te has dejado engañar por las posesiones materiales? Y es ahí donde realmente está tu corazón. ¿Para qué trabajas? ¿Cuál es el propósito final por el que trabajas? ¿Cuál es el propósito final por el que estudias en la universidad? ¿Es las riquezas? ¿O es Dios? Oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias, Señor, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra. Ayúdanos, Padre, a mirar y apartarnos del riesgo real que existe en la vida del creyente, de llegar a enfocarse en lo material y olvidarse de ponerte a ti en el primer lugar de la vida. Ayúdanos, Señor, a ser ricos en ti. Ayúdanos a invertir en lo celestial. Ayúdanos a invertir en lo eterno. Ayúdanos a invertir en aquello que nunca podremos perder. Mientras usted sigue orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Y si usted viene por primera vez a nuestra iglesia y dice: pastor, yo quisiera que usted ore por mí, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar un ratito su mano y con eso me está diciendo: vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así esta mañana? Padre Celestial, te ruego por tus hijos. Señor, a veces es tan fácil
dejarnos arrastrar por la filosofía de que la parte económica es lo más importante. A veces lo racionalizamos, a veces nos engañamos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a que tú puedas estar en el primer lugar, no en la teoría, no en los labios, en la manera de vivir. Ayúdanos a que todo nuestro esfuerzo, todas las energías, todo el tiempo, todo el dinero, lo mejor de todo eso pueda ser invertido en ti. Que hagamos tesoros en los cielos, donde ni la brilla, ni ladrones podrán quitarnos. Yo pido tu bendición en la aplicación de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Puestos de pie, cantemos, por favor. Buscar primero